Bueno, y a propósito precisamente del caso Cócteles de la señora Keiko Fujimori y la decisión que debe tener o tomar, digamos, sobre el archivo de este caso el Tribunal Constitucional, nos acompaña Percy García, abogado acreditado en este caso. Doctor García, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los argumentos? Yo he podido leer y revisar declaraciones de la doctora Juliana Loza. Ella al término se refería a este punto. ¿Cómo siente usted puede actuar? ¿Qué posibilidades reales siente de que se pueda archivar el caso Cócteles, teniendo en cuenta que esto arrastraría a otros casos, incluso con una condenatoria, como el caso del expresidente Ollanta Humala? A ver, el argumento central aquí es una infracción del principio de legalidad. La Constitución establece que ninguna persona puede ser procesada ni condenada, procesada, por un hecho que no sea delito al momento en que supuestamente fue cometido. Y hemos sostenido, con una evolución, teniendo en consideración las convenciones internacionales que establecen los parámetros de criminalización del lavado de activos y la propia legislación peruana, la evolución, que en el año 2011 y en abril del 2016, el hecho de recibir activos, aunque tuviesen hipotéticamente un origen delictivo, no constituía delito de lavado de activos. El único lavado de activos que se castigaba en ese momento era el proceso que busca dar apariencia de legalidad a los activos para reintegrárselo a los delincuentes. Por lo tanto, este dinero que Odebrecht o el Grupo Romero o el Grupo La Confiep o el Grupo Rasmus tendría que haber pasado por un proceso de ensombrecimiento y luego reintegración, porque eso es finalmente el proceso de lavado de activos. Y lo que se criminalizaba. El acto de conversión al que se refiere el doctor José. El acto de conversión es es una forma de colocar activos, que es la primera fase. Uno coloca los activos en el sistema económico para lavarlos. Procede luego a hacer operaciones muchas veces ficticias, que es el ensombrecimiento, y una vez que se ensombrece el origen ilícito de esos activos, procede a la reintegración. Ahora, lo que estaba claro es que se quería evitar que se descubra el origen de quiénes eran los aportantes. Eso sí resulta claro, porque de lo contrario, ¿cómo se entiende figuras como el pitufeo, por ejemplo? Yo creo que aquí ha habido una manipulación del concepto técnico que tiene el tema del pitufeo. El smurfing es una forma de lavar activos que se presenta cuando ante una entidad que tiene que declarar operaciones ante la UIF, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, por operaciones que superan un umbral, lo que hace el lavador es hacer operaciones por debajo del umbral para que no se haga el reporte de la operación sospechosa. Si voy al banco y hago una operación por encima de los $10.000, el banco me dice, ¿de dónde vienen tus fondos? Claro, pero se ha utilizado otras identidades también. No, pero lo que hay en el caso hipotético, porque es un tema que yo no voy a discutir en tema probatorio, he escuchado precisamente la entrevista anterior diciendo, hemos reconocido, yo no he reconocido nada. Lo que estamos haciendo es, si la hipótesis que el Ministerio Público dice que ha sucedido, no sé si podrá probarlo o no probarlo, es el delito de lavado de activos. Esa es la cuestión jurídica que hay que discutir. Y lo que dice el señor fiscal es que se han utilizado otras identidades. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay testimonios de personas que dicen que ellos nunca aportaron y que aparecen en la lista de aportantes. Bueno, imaginémonos que eso sea así. Bueno, imaginémonos que eso efectivamente sea así. ¿Qué es lo que se ensombrece ahí? Se ensombrece simplemente quién aportó, no el origen delictivo. O sea, cuando una persona va y dice a la OMPE, oye, yo aporté, no dice, oye, el dinero que estoy aportando es un dinero que procede de mi trabajo lícito. Simplemente dice, yo estoy aportando ese dinero. Pero y el que dice, yo jamás aporté y el nombre aparece, es otra situación. Lo que yo tengo entendido es que las personas dicen que aportaron, o sea, declararon que aportaron, aunque realmente dicen que el dinero en realidad no lo pusieron ellos. Pero nuevamente estamos discutiendo un tema que constituye una irregularidad administrativa que se sanciona en el ámbito electoral. Incluso podríamos decir que a partir del 2019 es un delito de financiamiento ilegal de campañas. Pero lo que quiero que quede claro es que en el 2011 y en el 2016, el hecho de que unas personas declarasen falsamente de que eran los aportantes cuando eran los aportantes otras personas que querían estar en anonimato, no constituye un acto de ensombrecimiento de lavado de activos. O sea, el pitufeo, reitero, es eso. Es, por ejemplo, yo no supero el umbral de los $10.000, hago operaciones de 5.000, 5.000, 5.000, para que el banco no reporte eso a la UIF. Una Y eso no ha sentencia sucedido. condenatoria como la que recibió en primera instancia el presidente Ollanta Humala, ¿complica el escenario para ustedes? A ver, yo entiendo que cada caso tiene sus propias particularidades. Pero se aplica más o menos el mismo principio, ¿no? A ver, yo no sé exactamente cuál fue el destino.
del dinero recibido por el señor Ollantumala porque no conozco el caso y los detalles. No sé si se habrán comprado inmuebles porque ahí podrían haber actos de conversión. Pero lo que sí puedo decirle es que ¿En el caso Fujimori no hay actos de conversión? No, porque en el caso de Fujimori, a ver, un acto de conversión significa que el activo de procedencia delictiva se convierte en uno distinto. Yo recibo $100.000 por un tráfico de drogas y compro una casa. Eso es un acto de conversión. Lo que aquí ha habido es recibir el $1.000.000, dice la Fiscalía, los 3 millones de Romero, en fin, de las otras personas. Y lo que se hizo fue utilizar ese dinero en gastos de campaña. De hecho, en la audiencia del día de hoy le pagaron a RPP, el señor fiscal que estaba sentado el día de hoy aquí. Bueno, sobre eso se ha pronunciado también ya el presidente del directorio de RPP. Bueno, sí, y me parece muy bien, pero lo que quiero decir es que el señor fiscal establece que la sola recepción de activos de procedencia delictiva, incluso, ¿no?, la forma en la que se entrega de dineros en efectivo, etcétera, etcétera, configura ya un delito de lavado de activos. Y la cuestión, que en mi opinión es absolutamente clara, es que en ese momento la sola recepción de activos, sin que se inicie un proceso de ensombrecimiento y reintegración a los que generaron el activo maculado, no constituye un delito de lavado de activos. Entonces, en el caso concreto de Keiko Fujimori, entendería que los actos que la Fiscalía está imputándole básicamente es: usted recibió donaciones de grupos empresariales en general que obtuvieron ese dinero de manera ilícita, y eso ya es un delito, ¿no? De hecho, empezó la Fiscalía el día de hoy su intervención diciendo: recibir dinero de la corrupción es un delito. Entonces, claro, la pregunta es: si recibir dinero de la corrupción es un delito, ¿por qué procesa solo a Keiko Fujimori y no a todos los que recibieron dinero de Odebrecht? Por ejemplo, proveedores. Bueno, pero Susana Villarán, por ejemplo. Susana Villarán era funcionaria pública cuando recibió dinero. Yo creo que equiparar el caso de Susana Villarán con el caso de Keiko Fujimori. Pero estamos hablando de financiamiento de campaña. Ollantumala, por eso utilizo más ese caso para tratar de encontrar un paralelo, porque le digo, el Poder Judicial. ¿Qué sucede si el Tribunal Constitucional decide que no archiva el caso Cócteles? ¿Cuál es la consecuencia, el impacto? Bueno, tendrá que seguir litigando a nivel unos años más de los 10 años que ya lleva litigando, para tratar ¿Usted cree de demostrar... porque aparentemente no, aparentemente podría resolverse antes? Estamos en una etapa, recién la Fiscalía acaba de presentar su acusación. El control de acusación del caso Keiko Fujimori anteriormente creo que duró aproximadamente 2 años, 2 o 3 años, porque fue 20 y tantas veces devuelta la acusación. Entonces, yo no sería tan optimista como el señor fiscal ha dicho el día de hoy, que esto lo puede resolver en un par de años. O sea, estamos hablando, y además, si uno analiza la lista de testigos, la lista de documentos que hay, que son miles, no digo cientos, miles, es bastante optimista decir que esto lo va a hacer en 6 meses o en 8 meses, ¿no? Entonces, yo creo que esto implicaría un proceso que tendría que alargarse mucho más. Y reitero, yo creo que es muy importante diferenciar el caso de Susana Villarán, que recibió dinero siendo funcionaria pública. Entiendo la figura. Que el caso de una candidata. Correcto. Que solamente recibió activos. Pero lo pongo frente al espejo de Ollantumala, porque en el momento en que recibe ese dinero, él no era presidente. Entonces está en la misma situación de la señora Keiko Fujimori. Habría que ver cuáles son los procedimientos que se hicieron con el dinero en ese momento, pero lo que creo que queda claro en el caso de Ollantumala es que el dinero no se reintegró ni a Venezuela ni a Brasil, ¿no? Entonces, entendería yo... ¿Y le han condenado? Bueno, le han condenado 2-1, o sea, ojo, un juez no estuvo tan claro. ¿Cree que va a revertir en segunda instancia? No conozco los detalles, la verdad que sería imprudente de mi parte dar una opinión, pero no ha sido una sentencia totalmente indiscutida, como lo plantea el Ministerio Público. Hay apelaciones en curso que tienen que resolverse, y yo creo que esto es un tema que evidentemente tendrá que en su momento analizarse con pinzas. Fíjense, en la casación que ha citado el señor fiscal, precisamente tanto en la audiencia como el día de hoy en la entrevista contigo, sobre el caso Ollantumala, que es la casación de la Corte Suprema y que dice que esto cierra todo el caso, etcétera, etcétera. La Corte Suprema dice, y cito textualmente, la donación a partidos políticos no es delictivo. Es lo que dice la casación. Lo que es delictivo es camuflar el dinero que tiene procedencia delictiva. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se ha camuflado el dinero en el presente caso? Ellos dicen, sí, claro, con el pitufeo. En lo que estamos discutiendo hace rato. Por supuesto, pero eso no es camuflaje. En términos técnicos, eso no es un acto de pitufeo, no es un acto de camuflamiento.
O sea, camuflar significaría, por ejemplo, si yo digo, oye, este dinero procede en realidad de mis rentas como abogado, como profesor universitario, la herencia de mi abuela, el préstamo de mi tío. Eso es encubrir el origen ilícito. Los falsos aportantes, según la tesis del Ministerio Público, lo que hicieron supuestamente fue, oye, esto lo he aportado yo, no digo de dónde viene, esto lo he aportado yo, simplemente para, lo que podríamos decir, se oculta quién es el donante, pero en ningún momento se establece una hipótesis explicativa de la procedencia de los fondos. Esto es un tema muy claro, ¿eh? Si uno lo analiza claramente y técnicamente, tendría que concluir que esto del pitufeo, que le llama el Ministerio Público el pitufeo, no es. Si uno revisa cualquier trabajo, cualquier manual de lavado de activos y busca efectivamente en qué consiste el mecanismo del smurfing, se va a dar cuenta que esto no es el smurfing. Bien. Doctor, le agradezco que haya estado con nosotros. Ha sido el doctor Percy García, abogado acreditado en el caso Keiko Fujimori. ¿Usted tiene una idea de cuándo el TC finalmente tomará una decisión? Bueno, no hay un plazo legal establecido, pero yo calculo que en 1 o 2 meses deberían estar. En 1 o 2 meses. Sí, deberían estar emitiendo alguna decisión. Esperaremos ese plazo. Muy amable. Gracias a usted, por estar gracias, con nosotros. por la invitación. Gracias a ustedes también por estar con nosotros esta noche. Nos despedimos, los dejamos. Mañana regresamos a las 9 en punto. Se quedan ustedes con la programación de RPP. Vienen los chicos de Vamos Salvar.